Hola, ¿qué tal? Soy Lori Girardi, conocida también como Señorita Lilo, como bordadora. Hoy voy a enseñarles a bordar una flor en 5 sencillos pasos. El primer paso es elegir el diseño. Entonces he preparado un diseño muy simple de una flor con sus pétalos, una hoja y algunos detalles pequeñitos para la composición. Y una de las cosas importantes que también recomiendo, que viene muy bien, es utilizar un soporte de color. Al utilizar un soporte de color, sumamos un color más a la composición y es más original que un bordado típico en un paño blanco. Entonces, esta es la gama de colores que he elegido para el mismo. Para el paso 2 vamos a transferir el diseño en la tela. Hay varias formas de transferir un diseño. Hay varias herramientas que nos pueden servir. Tenemos, por ejemplo, un rotulador que escribe en un azul claro, que se va con el agua. Luego hay otro tipo de bolis que son de fricción, que se van con el calor. Yo uso el secador de pelo, por ejemplo, para bordar el diseño. Pero en este caso, como vamos a usar una tela de color, claro, no podemos hacer un transfer ni a través de la ventana, ni con una mesa de luz. Tenemos que transferirlo sobre la mesa, con lo cual necesitamos un papel transfer de color para que en la tela nos quede el dibujo. Entonces, vamos a poner la tela en la base, luego el papel que viene en color amarillo o en color blanco. Entonces la parte de color la ponemos de cara a la tela, o sea, boca abajo. Y luego colocamos el diseño que queremos transferir sobre esto. Y simplemente lo vamos a calcar con un lápiz, presionando para que nos quede el diseño transferido. Sacamos el diseño, sacamos el papel transfer y va a quedar algo como muy tímido que podemos repasar o con un lápiz blanco o con uno de los lápices estos que comenté, pero ya más o menos tenemos la guía. Este diseño lo dejo en PDF para que lo puedan descargar. Estoy trabajando con un bastidor más o menos de unos 13 centímetros, es un diseño pequeñito. Luego tengo aquí los puntos que voy a aplicar en cada elemento. Y antes de empezar a bordar, vamos a montar el bastidor. Voy a poner centrado. Y recordamos que siempre el bastidor tiene que estar montado bien rígido para trabajar con comodidad. La prueba del tambor. El tercer paso es que vamos a elegir qué hilos vamos a utilizar y qué puntos vamos a usar para este diseño. Elegí una paleta cromática muy colorida, que es más o menos como me gusta trabajar. En este caso vamos a usar el hilo de tapicería Retors. Es un hilo de algodón que también se suele utilizar para tejer a crochet de ganchillo también. Luego voy a usar hilo perlé, tiene un poquito más de brillo, entonces hago como el contraste de mate con brillante. Luego otro Retors en tono amarillo y una especie de perlé en verde. Y por último, lo que voy a incorporar es un toque de hilo metalizado. En cuanto a los puntos que voy a usar, aquí tengo un modelo que hice combinando con otros tonos. Vamos a empezar haciendo la flor con el punto espina en todos sus pétalos, con el hilo Retors. Luego haremos unos puntos nudos con el hilo Retors también. La hoja la haremos con punto cadeneta e hilo perlé. Y luego estos puntos espinas, pero como aisladitos, que vamos a hacer estas pequeñas hojitas. Una vez elegidos los colores y los puntos, vamos a ponernos ya a bordar. Voy a coger el hilo Retors. Recuerden que nunca cogemos una hebra muy larga, ¿no? Más o menos hacemos como del antebrazo al hombro, una cosa así. Hacemos un nudito al final del hilo. Entonces vamos a empezar haciendo los pétalos. Salimos por la esquina, por la punta de la hoja. Hago un punto recto hacia abajo. Y luego voy a ir saliendo de este lado y metiéndome en este. Miren. Hago el costado. Pincho al otro lado de la hoja. Aquí se me genera como una especie de U. Y voy a sacar la aguja por el punto que tengo recto, por el punto de abajo del punto recto.
y pincho inmediatamente abajo. Y vuelvo a repetir. Salgo del lado izquierdo, me meto en el derecho, salgo por el punto anterior y lo fijo con un puntito abajo. Cuanto más juntito haga los puntos, más volumen me va a dar con este hilo. Y como son 5 pétalos así y acá en el interior voy a poner los puntitos nudo, no necesito terminarlo perfectamente. Entonces aquí ya tendría una hoja y lo que haría es rematar por detrás, cogiéndome de una hebra. Y en el bucle vuelvo a pasar la aguja para trabar. Entonces lo que voy a seguir haciendo es todos los pétalos de la flor. Como ven, los puntos estos espina, o helecho también en algunos casos se llama, vieron que los puntos cambian también de nombre en países y van cambiando de generación en generación. Entonces, los centros quedan un poquito vacíos, pero no os preocupéis porque vamos a hacer ahora puntos nudo en el interior. Con hilo retors, el mismo que usamos para la flor, en color amarillo. Entonces lo que vamos a hacer son nudos en el interior de la flor. Para el punto nudo trabajamos apoyado en la mesa porque voy a hacer también como esta mano para sostenerlo. Pongo la aguja por debajo del hilo, doy 2 vueltas y no suelto esta mano y pincho al lado, con cuidado de no pinchar en el nudo que hice abajo. Hacemos un nudito y vamos a hacer más o menos 3 o 4, así alrededor de la flor. Si hago una sola vuelta, lo que voy a hacer es que el punto nudo y la bolita quede más chiquita. Muchas veces me gusta trabajar con menos vueltas en el punto nudo porque puedes trabajar la perspectiva, puedes hacer puntitos más alejados, entonces son más pequeños. Ya más o menos con esto ya me quedo conforme de cómo queda el interior de la flor. Voy a utilizar el hilo perlé, que me gusta el contraste que hace con el hilo retors, que es mate, y también es como más amable para hacer el punto cadeneta. Lo que voy a hacer es, voy a utilizar como la nervadura central y voy a hacer cadenetas hacia el costado. Entonces va a quedar la hoja como más natural. También se puede hacer el borde y luego rellenamos, pero si quiero jugar con formas más orgánicas, voy a empezar a hacer la cadeneta desde el centro hacia el costado. Entonces pincho al lado del punto que salí, y el punto cadeneta es comenzar a hacer eslabones, pinchando dentro y generando este bucle hacia abajo. Si los eslabones tienen el mismo tamaño, va a quedar el punto más armónico. Acá tenemos esta línea y un truquito es pinchar el eslabón, salimos al lado y volvemos con la cadeneta. Entonces la cadeneta tiene el otro sentido, pero como lo estamos usando para rellenar, no es ningún problema. Nos quedamos sin hilo, ¿qué pasa? Volvemos a enhebrar, rematamos y vamos a salir como por el medio del último eslabón y ahí ya retomamos el punto. Que muchas veces aprendemos el punto de inicio a final, pero ¿qué pasa cuando nos quedamos sin hilo en el medio de una labor? Aquí vamos a ir completando con cadeneta en este sentido y vamos a empezar al otro lado. Entonces, por ejemplo, ahora que tenemos el hilo por detrás, podemos decir o salir por aquí para avanzar en este sentido, o salimos del inicio y vamos ahí. Vamos decidiendo. Pero nada, el truco es ese. Es darle al punto dirección.
Bueno, estamos más o menos terminando la hoja, entonces por ejemplo en este punto hice como un puntito suelto, luego salí por abajo para que parezca que la hoja sale detrás de la flor. Entonces aquí ya nos vamos acercando al centro y ya tenemos la hoja terminada. He dejado como la nervadura libre, podemos jugar con el propio color de la tela o yo le voy a agregar unos puntos más. Por eso no llegué al centro, porque por aquí voy a hacer otra cadeneta. Voy a hacer con este tono más verdoso, con punto cadeneta también, el interior de la hoja. No le voy a apretar tanto para que me quede como más suelta. También puedo jugar con el largo de que los eslabones tengan más distancia. Y por último nos quedan estas hojitas, que voy a hacer una en verde y una en amarillo. Este punto es el mismo que usamos para hacer los pétalos, pero vamos a empezar directamente de la izquierda a la derecha. Pinchamos en el centro y bajamos con un puntito chiquitito hacia abajo. Este punto también se lo conoce como punto mosca cuando son así individuales. Entonces lo que voy a hacer es hacer estos puntitos sueltos siguiendo esta guía, pero no está unido como este, ¿no? Son puntitos sueltos. Lo principal es marcarse la guía del medio. Por ejemplo, así ya estaría este. Y ahora voy a hacer esta en amarillo. Y este, por ejemplo, voy a hacerlo con menos distancia a los puntos, entonces va a quedar como más delicada. Por ejemplo, terminaría con este. Y ahora voy a hacer dos detalles más. Voy a agregar unos puntitos sueltos por aquí para equiparar la composición. Lo hago ahora porque lo que quiero es hacerlo sobre la hoja. Doy 2 vueltas para hacer el nudo. Me gusta jugar como con la asimetría en los diseños. Entonces comienzo a agregar como nudos que se van del dibujo. Quiero hacer solamente una vuelta para que este nudo quede más chiquitito que estos. Y por último voy a agregarle unos detalles en el hilo metálico. En este caso es un hilo metálico que es un perlé también, o sea, se puede dividir en hebras. En este caso yo no lo voy a dividir porque quiero que se note bastante. Lo que sí recomiendo es que tienen que trabajar con hebras cortas, porque es un hilo que se enreda en sí mismo, que se puede llegar a cortar. Voy a agregarle unos puntos rectos en el interior de la hoja. El punto recto simplemente es salir y meterme en un punto interior. No aprieto mucho porque quiero que se note ese detalle metálico. Es un pequeño detalle que le agregamos. Muy bien, y aquí tenemos ya la flor. Muy bien, y ahora que tenemos lista la flor, vamos a ver cómo podemos rematar si queremos que el bastidor sea un objeto de decoración. Vamos a cortar la tela sobrante, haya más o menos una especie de centímetro y medio alrededor del aro. Y entonces, ahora pondríamos pegamento tanto en la madera como en la tela para ir presionando, ¿sí? Y pegando esto. Otra de las formas que se puede hacer es cortar como pequeñas pestañitas para que el pegado sea más fácil. Y entonces una vez que lo pegamos, ¿no?, con este pegamento de contacto y tal, podríamos como rematar con un cortador para que esto quede más limpio. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de cómo queda pegado.
queda bien tenso el bordado y se puede colgar perfectamente. También le podemos poner una base de cartón, por ejemplo circular. A mí porque me gusta mucho cómo quedan los reversos de los bordados. Otra cosa que se puede hacer, que también a veces hago cuando utilizo un bastidor, para que no sea tan aburrido, es pintar la madera. Y ahí también le sumaríamos un color más, además de la tela, al bordado. Si os ha gustado este tutorial y quieren seguir bordando, los invito a descubrir esta labor en mi primer curso de doméstica de técnicas básicas de bordado.